Entonces, nosotros tenemos aquí, como vemos aquí en esta imagen, tenemos la articulación de la cadera. Esta articulación de la cadera está formada por la articulación coxofemoral, como ustedes saben que fue lo que hablamos en anatomía. Esta articulación coxofemoral se articula un huesito que tenemos aquí que se llama hueso coxal con el fémur. El hueso coxal con el fémur. Esta articulación, como la articulación del hombro, realiza todos los movimientos que puede realizar una articulación, tanto flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa y la circunducción. ¿Sí? Entonces, la cadera es la articulación proximal del miembro inferior situada en su raíz, o sea, en donde inicia el miembro inferior aquí. La función es la de orientar todo el miembro inferior en todas las direcciones del espacio, para lo cual posee 3 ejes y 3 grados de libertad, o sea, posee 3 ejes de movimiento. Tenemos aquí Y, XX y Z. Entonces tiene 3 ejes de movimiento. Este plano, o el plano frontal, ¿sí? Posee un eje, ¿sí? El plano frontal posee un eje, este que vemos aquí, un eje antero-posterior, esto que está aquí, un eje antero-posterior, y permite los movimientos de flexión y extensión de la cadera. Luego, tenemos aquí, este plano que está aquí, tenemos este plano que está aquí, y este plano que está aquí. Entonces, este plano que está aquí, XX, es un plano sagital. Y este plano sagital realiza los movimientos de aducción y abducción. Y luego tenemos este eje vertical, realiza los movimientos de rotación interna y rotación externa. Y la suma de todos estos movimientos o de todos estos ejes permite el movimiento de circunducción. Esta articulación coxofemoral se caracteriza por ser un tipo de articulación que se llama enartrosis, que es esférica y muy coaptada, que trabaja en compresión. ¿Por qué trabaja en compresión? Porque nosotros, al apoyar el miembro inferior contra el suelo, si todo el peso del cuerpo recae sobre la articulación coxofemoral, sobre la articulación de la rodilla y sobre la articulación del tobillo y del pie. Todo el peso recae sobre esto y esto está en constante compresión. Menor amplitud de movimiento, mayor estabilidad y la más difícil de luxar. O sea, la articulación coxofemoral se caracteriza porque la luxación, que es muy frecuente, las luxaciones en el hombro, en la articulación de la cadera, es poco frecuente. ¿Por qué? Porque presenta músculos muy potentes. Muy potentes son los músculos que presenta esta articulación. Entonces, gracias a la potencia y a la fuerza de estos músculos, esta articulación no se luxa fácilmente. Generalmente, la luxación más frecuente que suele ocurrirse en esta articulación es la luxación posterior. Es cuando la cabeza del fémur se desplaza hacia atrás, sobre todo en los accidentes automovilísticos. Una de las características más importantes de la cadera es la de soporte del peso corporal y de la locomoción desempeñada por todo el miembro inferior. Evidentemente, la locomoción, que vendría a ser la marcha, depende mucho del movimiento de la cadera, depende mucho del movimiento de la rodilla, depende mucho del movimiento del tobillo y depende mucho del movimiento del pie. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los músculos que realizan la flexión de la cadera? ¿Quién me puede decir qué músculos realizan la flexión de la cadera?
chicas, ¿quién me puede decir, y chicos, qué músculo realiza la flexión de cadera? El músculo psoas. El psoas, muy bien. Después, de flexión. Después, el psoas, muy bien, es el músculo más importante. Después, otro músculo. El recto anterior del cuádriceps, el sartorio, el tensor de la fascia lata, ¿sí? y, Y el recto y el recto interno. interno. Muy bien, esos son los músculos que realizan la flexión de la cadera. Y de todos esos músculos, el músculo más importante es el psoas ilíaco. Es el músculo más importante de la flexión de la cadera. Entonces, la flexión de la cadera es llevar la pierna hacia adelante, tanto con la rodilla extendida como con la rodilla flexionada, como vemos aquí. Esto se llama flexión activa. Flexión activa es cuando el paciente realiza solo el movimiento. Él realiza el movimiento. Cuando la rodilla está extendida, como vemos aquí, la flexión no supera los 90 grados. No supera los 90 grados. ¿Por qué no supera los 90 grados? Porque ¿qué músculos se tienen que relajar para que se pueda producir la flexión de cadera? ¿Qué músculos se tienen que relajar acá atrás? Estos que están aquí. Los músculos que realizan la extensión de la cadera, o sea, llevar la pierna hacia atrás. Los extensores de cadera se tienen que relajar para que pueda actuar sin ningún problema los flexores de cadera. Esto que vemos aquí. Esto que está aquí. Esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, el músculo que se tiene que relajar aquí, ¿sí? Son los isquiotibiales. Los isquiotibiales son el sartorio, el semitendinoso y el bíceps femoral. Por eso, cuando la rodilla está extendida, los isquiotibiales acá se tensan. Entonces, no permite que la flexión de cadera supere los 90 grados. En cambio, en cambio, cuando la cadera se flexiona y la rodilla también se flexiona, la flexión de la cadera puede alcanzar los 120 grados, inclusive puede superar los 120 grados. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales que están aquí, que realizan la extensión de la cadera, también ellos realizan la flexión de la rodilla. Ellos también realizan la flexión de la rodilla. Entonces, cuando los isquiotibiales realizan la flexión de la rodilla, pierde fuerza o eficacia en la extensión de la cadera. Es como si fuera que los isquiotibiales acá se relajan. Entonces, por eso uno puede realizar mayor flexión de cadera cuando la rodilla está flexionada por los isquiotibiales. Entonces, con rodilla extendida, alcanza los 90 grados. Y con rodilla flexionada, alcanza los 120 grados. ¿Gracias a quién? A la relajación de los isquiotibiales. Esto se llama flexión pasiva. La flexión pasiva es cuando se realiza de esta forma, con ayuda, con las manos. Aquí, en esta posición, su amplitud supera siempre los 120 grados. Si la rodilla está extendida, como vemos aquí, ¿sí? La amplitud o la flexión pasiva puede llegar inclusive a los 130 grados aquí, en esta posición. Pero si hacemos con la rodilla flexionada y con la ayuda de los brazos, ¿sí? La flexión de la cadera puede inclusive llegar a los 145 grados. Esto se llama flexión pasiva. ¿Por qué? Porque el propio paciente ayuda al movimiento de flexión de cadera. Luego tenemos la extensión de cadera. La extensión de cadera, ¿qué músculo lo realiza? ¿Quién me puede decir? El glúteo mayor y los isquiotibiales. Y los isquiotibiales.
Muy bien. Entonces, la extensión de cadera, como vemos aquí, se puede hacer tanto con la rodilla extendida como con la rodilla flexionada, ¿sí? Cuando la rodilla está extendida, la extensión es mayor a 20 grados que cuando está flexionada. O sea, cuando la rodilla está extendida, la flexión puede llegar inclusive a los 45 grados de extensión de cadera. Pero cuando la rodilla está flexionada, ¿sí? La flexión puede llegar incluso hasta los 30 grados nomás. ¿Por qué pasa eso? Acá de nuevo tenemos en cuenta a los isquiotibiales. Los isquiotibiales. Nosotros dijimos que los isquiotibiales realizan extensión de cadera y realizan flexión de rodilla. Aquí, cuando la rodilla está extendida, ¿sí? Y nosotros hacemos la extensión de cadera, llevamos la pierna hacia atrás, ahí actúa el glúteo mayor y actúan los isquiotibiales en un 100% ambos músculos. Pero cuando nosotros flexionamos la rodilla, acá ya actúan los isquiotibiales en la flexión de rodilla y ya actúa en menor medida en la extensión de cadera. O sea, pierde fuerza en la extensión de cadera porque ya está actuando en la rodilla. Y solamente el glúteo mayor actúa en esta posición que vemos aquí. Porque los isquiotibiales ya actúan en la flexión de la rodilla. Por eso con la rodilla flexionada, la extensión de cadera es de menor amplitud. Llega inclusive hasta los 30 grados. Pero cuando la rodilla está extendida, puede llegar a los 45 grados de extensión activa. Luego tenemos extensión pasiva, ¿sí? Que es este movimiento que está aquí, ¿sí? Con ayuda. Esto que vemos aquí puede inclusive superar más de 20 grados, esto que está aquí. Pero cuando nosotros hacemos la flexión pasiva con ayuda de los brazos, ¿sí? Y con la rodilla flexionada, la extensión puede llegar inclusive a los 40 grados de flexión, extensión de cadera. Esto que está aquí. Esto se llama extensión pasiva, ya es con ayuda, ya es con ayuda. Luego tenemos la abducción. Chicos, les voy a decir una cosita, a partir de las 13 horas van a poder ingresar para rendir. ¿Escucharon? ¿Me escucharon? Hola. Hola, Sí, profe. profe, ¿Sí? hasta mañana, ¿no es cierto? Sí, hasta mañana, hasta las 23:59. Bueno, gracias. Así que si quieren ingresar después, a partir de las 13 horas van a poder. Bueno, la abducción. ¿Qué músculo realiza la abducción de cadera? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué músculo realiza la abducción? Eso ustedes ya tienen que manejar ya, chicos, los músculos. La abducción de cadera lo realiza el músculo glúteo mediano, glúteo menor y el tensor de la fascia lata. La abducción de cadera es separar o llevar la pierna hacia afuera. Esto que vemos aquí. Normalmente, la abducción de cadera llega a los 30 grados de abducción de cadera. O inclusive puede llegar a los 45 grados de abducción de cadera. Y en aquellas personas que tienen laxitud articular, que son personas elásticas, por ejemplo, las bailarinas, la abducción puede llegar inclusive los 90 grados de abducción. Inclusive, si tienen una mayor elasticidad, la abducción puede superar o llegar a los 120 grados de abducción de cadera, ¿sí? Entonces, la abducción de cadera es separar o llevar la pierna hacia afuera. Normalmente es de 30 a 40 grados de abducción, o inclusive puede llegar a los 45 grados de abducción, pero en la bailarina o en aquellas personas que presentan o que poseen elasticidad, la abducción puede llegar a los 90 grados o puede llegar inclusive a los 120 grados de abducción de cadera.
Luego tenemos la aducción de cadera, esto que vemos aquí. La aducción de cadera, ¿qué músculos lo realiza? El aductor mayor, Sí, el aductor menor, sí, el aductor mediano sí. y el recto interno. Y el recto interno, muy bien. Y un musculito pequeño que hay ahí en la cadera que se llama pectíneo también lo realiza o ayuda a la aducción de cadera. Pero sobre todo los aductores son los que realizan la aducción de cadera. La aducción dijimos que se combina con extensión, que es lo que vemos aquí, llevando la pierna hacia atrás, y con aducción, que es llevando la pierna hacia adelante. Entonces, la aducción se realiza con extensión o se realiza con flexión. Y la amplitud de aducción es de 30 grados. Y la posición, la más inestable de la articulación de la cadera, la posición más inestable de la articulación de la cadera es esta que vemos aquí. La cadera en esta posición está en aducción, en flexión y en rotación externa, entre cruzar las piernas. Esta es la posición más inestable de la cadera, en donde uno se puede luxar la cadera hacia atrás, sobre todo en aquellos pacientes que tienen prótesis de cadera, ya sea una prótesis total o una prótesis parcial, ¿sí? Estos pacientes tienden a luxarse la cadera, a llevar la cadera hacia atrás. Por eso, si es que ustedes llegan a tratar a algún paciente con prótesis de cadera, no tienen que o decirle que se siente en esta posición, con las piernas entrecruzadas. Esta es la posición más inestable de la cadera. Luego tenemos la rotación de cadera. La rotación de cadera, la rotación de cadera se puede hacer en esta posición, en decúbito prono, con la rodilla en flexión de 90 grados, ¿ven? La rodilla está flexionada en 90 grados. Si nosotros llevamos el pie hacia adentro, se llama rotación externa de cadera. Y si llevamos el pie hacia afuera, se llama rotación interna de cadera. ¿Sí? ¿Qué músculos realizan la rotación externa de cadera? ¿Qué músculos realizan la rotación externa de cadera? Los músculos pelvitrocanterios. Los músculos pelvitrocanterios realizan la rotación externa de cadera. Y los pelvitrocanterios son el músculo piramidal, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior y el crural. Son 6 músculos que realizan la rotación externa de cadera. Y la rotación interna de cadera lo realizan los músculos aductor mediano, aductor menor. Ellos son los principales rotadores internos de cadera. Entonces, tanto la rotación interna como la rotación externa, ¿sí? Acá vemos nosotros. La rotación externa tiene una amplitud de 60 grados. Llevar la punta o la pierna hacia afuera es rotación externa. Y llevar la punta del pie hacia aquí es rotación interna, que es de 30 grados. También ocurre de la siguiente forma. Si nosotros tenemos el pie o la pierna extendida, totalmente estamos acostados nosotros boca arriba, y llevamos la punta del pie hacia adentro, eso se llama rotación interna. Y al llevar la punta del pie hacia afuera se llama rotación externa. Únicamente que con la flexión de la rodilla, llevar hacia adentro es externo y llevar hacia afuera es interno, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces la rotación externa es de 60 grados y la rotación interna es de 30 grados en esta posición. Y luego tenemos este movimiento, que es el movimiento de circunducción. El movimiento de circunducción tiene una amplitud de 160 grados a 180
de circunducción, que es un movimiento de giro de toda la cadera. Y acá actúan todos los músculos, los que realizan la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación interna y la rotación externa. Esa es la circunducción. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver la orientación de la cabeza del fémur teniendo en cuenta el acetábulo, o la cavidad cotiloidal, esto que vemos aquí. Esto que está aquí. Aquí hay un ángulo, ¿sí? Que se llama ángulo de inclinación, esto que está aquí. Ángulo de inclinación que es, lo normal es de 125 grados. Esto que está aquí. Y hay un ángulo que se llama ángulo de declinación, que es un ángulo que se encuentra aquí, a este nivel, que es de 10 a 30 grados. ¿Por qué es muy importante estos ángulos a nivel de la cabeza del fémur? Porque dependiendo de la orientación de este ángulo, ¿sí? La cabeza del fémur puede mirar de un lado o puede mirar de otro lado. A ver. Por ejemplo, si este ángulo de inclinación es mayor, vamos a suponer que es de 130 grados. Entonces, este va a ser el fémur. Vamos a suponer, esto es, vemos aquí, es este que está aquí. Es 125 grados esta. Y acá tenemos el acetábulo. Vamos a hacer otra vez otro. Vamos a suponer que este ángulo ya es de 145 grados. Entonces esto va a ser así. Ya va a mirar así. Y acá nosotros tenemos el acetábulo. Está a este nivel. Entonces la cabeza del fémur ya va a estar por fuera del acetábulo. Ya va a estar como luxada. Y si el ángulo es menor, acá tenemos el acetábulo. Y si el ángulo es menor, ¿cómo va a estar esto? Va a estar así. Entonces, también se va a encontrar luxada la cabeza del fémur. Por eso es muy importante este ángulo que está aquí. Ángulo que es de 125 grados. En el hombre y en la mujer es de 135 grados, porque la mujer tiene el hueso coxal más abierto. Se abre más por el tema del canal del parto. En los hombres es de 125 grados y en las mujeres es de 135 grados aproximadamente. Entonces, este es de 125 grados, esto vendría a ser 145 grados y esto vamos a ponerle que es 90 grados o menos de 90 grados. Ponerle un 80. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Se entendió bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y luego tenemos los ligamentos. Ustedes saben que en la cadera tenemos varios ligamentos. Tenemos este ligamento que se llama ligamento de la cabeza, que es el ligamento redondo, este que está aquí. Y nosotros dijimos que este ligamento redondo no se encarga de estabilizar la articulación de la cadera, sino se encarga de proteger a esta arteria que está aquí, que se llama arteria obturatriz. Esa es la función del ligamento redondo, proteger a la arteria obturatriz. Es la única arteria que le da inervación a la cabeza del fémur. Ese es el ligamento redondo o ligamento de la cabeza, este que está aquí. Y este ligamento forma parte del ligamento o de un componente intraarticular de la articulación de la cadera, componente intraarticular. Luego tenemos otra estructura muy importante que es la cápsula articular. La cápsula articular se encarga de estabilizar y proteger a toda la articulación de la cadera, ¿sí? Los movimientos de abducción, donde la parte inferior de la cápsula se distiende, ¿sí? Dependiendo del movimiento, si nosotros hacemos flexión de cadera, llevamos la cadera hacia arriba, la parte posterior de la cápsula se tensa. Si llevamos a extensión, llevamos hacia atrás la pierna, la parte anterior de la cápsula se tensa. Si nosotros llevamos hacia afuera la pierna, abducción,
la parte interna de la cápsula se tensa. Si nosotros llevamos hacia adentro la pierna, la parte externa de la cápsula se tensa. ¿Por qué se tensa? Se tensa para darle estabilidad a la articulación.